Hola, estamos con Diego Morales. Él es el director del área de litigio y defensa legal del CELS. Y con él vamos a hablar sobre uno de los objetivos o una de las labores más importantes que desarrolla este centro, que es el litigio estratégico. Diego, gracias por estar con nosotros. La primera pregunta sería, ¿cómo escogen los casos que ustedes van a llevar? Ok, es una muy buena pregunta, y a esa pregunta yo le agrego dos preguntas más, y tiene que ver con la definición del contexto socioeconómico y también con la definición del contexto político en el cual uno quiere presentar un caso. Para ejemplificar esto podemos ver las distintas etapas del CELS tuvieron distintas estrategias de litigio, así como la primera etapa en el marco de una dictadura se usó el habeas corpus colectivo o el habeas corpus individual para la defensa de derechos de personas que estaban en situación de desaparición forzada. En los 80 se usó el litigio como eje para demostrar que existían patrones de violencia por parte de las fuerzas policiales y de seguridad. En los 90, en el marco de una reforma constitucional interesante, se tendió a fortalecer esa reforma a través del uso de los tribunales para la protección de derechos humanos. En el 2000, en el contexto de una crisis económica tremenda, lo que se usó fue nuevamente el litigio individual, el litigio colectivo para proteger derechos fundamentales como salud, vivienda, seguridad social. Y ahora estamos en una etapa de presentación sobre todo de acciones colectivas que tiendan a incidir en las políticas públicas como herramienta para la protección de derechos humanos. Dentro de un caso que se escoge en el área de litigio, ¿cómo se estructura la estrategia? ¿Cómo se definen los fines? ¿A dónde le estamos apuntando? Desde luego dentro de cada uno de estos contextos. Es una buena pregunta, y hay que recordar que el CELS tiene también líneas de trabajo o programas que también definen el contenido de fondo de la discusión. Entonces el rol del área de litigio es un área de servicios, entonces es proveer las herramientas necesarias para que el litigio tenga un buen cauce o tenga una buena solución. Entonces la discusión ahí se torna interesante porque es una discusión sobre los fines políticos del litigio, pero también sobre los medios que se van a usar en el litigio para alcanzar ese fin. Entonces se puede resumir que el programa define el tema, el programa define la línea de trabajo que se quiere insertar a través del litigio, y el área de litigio lo que va a hacer es tratar de darle un canal o una vía procesal idónea para alcanzar ese fin. ¿Cómo es la participación de las víctimas, de sus clientes dentro de este proceso? No, y es fundamental. Va a depender en función del contexto y de la estrategia de litigio. Por ejemplo, hay casos colectivos, como por ejemplo el derecho de las personas privadas de libertad a votar, en el cual están involucradas 30.000 personas que en la actualidad están privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Hubo otras 30.000 personas que están privadas de libertad en todo el país. En esos casos no tenemos una relación individual, pero sí tratamos de consolidar relaciones con organizaciones que trabajan con personas privadas de libertad, y sobre todo tratamos de generar una relación con los órganos que están encargados del proceso electoral, para que se reconozca ahí la necesidad o el derecho de estas personas privadas de libertad a votar. En casos individuales la relación es distinta. Ahí la prioridad la tiene la víctima, y la víctima tiene que discutir o tiene que proponer ideas también para incorporar en el litigio. Entonces la relación de la víctima también va a depender del tipo de caso que hemos decidido adoptar desde el área de litigio o desde el CELS en general. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta tu área hoy en día? Y uno de los retos más importantes tiene que ver con la implementación y ejecución de sentencias. El CELS a lo largo de estos 31 años de existencia ha obtenido numerosas decisiones judiciales. El CELS lleva adelante 100 casos judiciales a nivel nacional y otros 30 casos a nivel internacional. Y uno de los principales desafíos es lograr que esos fallos o esas decisiones judiciales se puedan implementar. Lo mismo ocurre con aquellas decisiones internacionales que se alcanzan en ámbitos
de discusión internacional en materia de protección de derechos humanos se implementen en el ámbito doméstico, ¿no? Luego ustedes le hacen una labor de seguimiento al fallo. Sí, de seguimiento y control de la ejecución, y ahí se han desarrollado nuevas alianzas. El litigio, lo interesante es que no necesariamente las alianzas o las discusiones que se dieron a la hora de presentar el caso van a ser las mismas a la hora de ejecutar la decisión, ¿no? Ahí tal vez haya que buscar nuevos aliados, defensorías del pueblo, defensorías de personas pobres o ausentes, otro tipo de canales para la implementación del fallo. Y ese es un ejercicio interesante también. Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Y nada.